Hay un pensamiento de un hombre llamado John Wesley, y hoy vamos a aprender de él. Y él dijo estas palabras. Él dijo: dame 100 predicadores que no teman más que al pecado y no deseen nada más que a Dios, y no me importa nada si sean ministros u ovejas. Solo eso sacudirá las puertas del infierno y establecerá el reino de Dios sobre la tierra. Y son palabras poderosas, porque ciertamente él entendía la firmeza y la determinación que debemos tener nosotros como hijos de Dios y como servidores del Señor en medio de este mundo que nosotros vivimos. Tentaciones, pruebas, dificultades, necesidades, enfermedades, todas estas cosas estamos llamados también a sufrir, pero nuestra esperanza es muy diferente a la que tienen aquellos que no tienen a Jesús. Nuestra esperanza está colocada en el Señor, que nos dará galardón grande y poderoso. El mensaje que quiero compartir con ustedes hoy lo llamé convicción y determinación. Pregúntale al que está a su lado: ¿tienes tú convicción y determinación? ¿Será? ¿Qué son esas dos palabras? Permítanme definirlas. La palabra convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Eso es convicción. Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento o un curso de acción. Y la determinación es la cualidad que tiene una persona de establecer firmemente su sistema de valores y de creencias, así también como accionar en obediencia a esos valores y a esas creencias. Entonces, esta determinación que pueda tener una persona va a afectar la toma de decisiones basada en lo que cree en un tiempo y un espacio determinado. Y estos son dos principios que como hijos de Dios nosotros tenemos que tener para poder seguir adelante en medio de cualquier circunstancia. Convicción y determinación. Ahora, ¿por qué yo debo tener convicción? Le voy a pedir por favor que abra la palabra de Dios, su Biblia, que hoy usted trajo. Si no tiene una, usted hay algún hermano que pueda estar al lado suyo o se le ponga al lado suyo para que usted pueda abrir también esa Biblia. Y la habla en Daniel capítulo 3, versículo 12. Daniel capítulo 3, versículo 12. ¿Sí? Daniel capítulo 3, versículo 12 en adelante. Y habla de tres personajes. Tres amigos, si se puede decir, que fueron sacados de su tierra, fueron llevados a otra tierra, a otro pueblo, fueron llamados como esclavos, sin embargo, fueron colocados como gobernantes en medio de esa tierra extranjera. Daniel capítulo 3, versículo 2 en adelante, y dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Los otros gobernantes le habían hablado al rey de Babilonia, al emperador o al rey de Babilonia, hablándole mal de estos varones judíos. Y los llama por Sadrach, Mesach y Abed-Nego, amigos de Daniel. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Escuche bien este relato. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, están dispuestos que al oír el son de la música, ahí están todos los instrumentos de música, ustedes se postren y adoren la estatua que he hecho, porque si no la adoran, en la misma hora ustedes serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que les libre de mis manos? Y usted puede leer esto como una historia, pero cuando usted comienza a ver esta historia en el mundo entero, esto está sucediendo de formas diferentes, pero está ocurriendo. Incluso
en nuestros países latinoamericanos acontece en aspectos diferentes, pero acontece y está ocurriendo. Entonces, ¿para qué? Entonces nosotros, repito, necesitamos convicción y determinación. Lo primero que quiero decirles es que necesitamos convicción para mantenernos firmes en medio de este mundo que va a la apostasía. La palabra o la definición de apostasía no es que simplemente va a entrar el engaño, va a entrar por el mundo mismo a la iglesia del Señor, sino a que a través de la misma iglesia se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, se levantarán tipos de personas que engañarán o querrán engañar al pueblo de Dios y hacerlos entonces entrar en una media verdad para llevarlos a una mentira y hacerlos perder del Señor Jesús. Y en estos tiempos, en el mundo en que estamos, va hacia ese desenlace. El humanismo nos empuja más y más a apartarnos de Dios, a creer que el hombre puede solo sin el Creador y que el hombre puede crear su propia religión también. Y usted puede ver, hermanos, las informaciones que se están organizando en el mundo ahorita, por lo menos, o ahorita no. En Ámsterdam, en Bruselas, se ha creado un edificio, ya tiene cierto tiempo, donde convergen las 4 religiones más fuertes del mundo. Sí, ¿y cuál es el objetivo? Venir y crear un sincretismo religioso para organizar y crear una sola religión mundial. El abrahanismo es lo que hoy se está entonces llevando en el mundo. ¿Por qué? Porque el abrahanismo, si se puede decir, permítame hablar esa expresión, porque muchos de ellos, los del Islam, dicen nuestro padre es Abraham, los judíos dicen nuestro padre es Abraham, etc. Y entonces ellos tratan de converger para tratar de organizar una religión única en el mundo. ¿A qué nos está llevando esto? ¿A qué nos está llevando, hermanos? A precisamente a organizar todo para que pueda realizarse, pueda entonces venir el anticristo y pues engañar al mundo entero. Hermanos, todo esto se está preparando y la iglesia necesita estar advertida. La iglesia necesita entender que el tiempo en esta tierra se nos está acabando cada día más. Pero ¿hacia dónde nos estamos yendo nosotros también? ¿Hacia dónde nosotros nos estamos dejando llevar? Tenemos que mantenernos firmes en medio de un mundo que nos está buscando, hermanos, es tapar nuestros ojos con esas vendas. Y les comentaba el viernes que una de las cosas que más daña al Hijo de Dios, a la hija de Dios, es lo que hoy en día acontece. La tecnología está buscando adormecer nuestros sentidos y estar más pendientes de lo que dice uno, de que lo que dice otro, que hace esto, de la farándula de aquí y de allá, y simplemente dejando que el mundo entre en nuestras vidas. Y hermanos, se ha dejado de lado la moralidad, se ha dejado de lado los principios, la ética humana. En el libro de Romanos, en la carta de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia en Roma y le decía, habiendo conocido a Dios, estas personas no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es lo que acontece hoy. ¿Qué busca el enemigo? Encallecer nuestros corazones. ¿Qué busca el enemigo? Que nuestros corazones no sean sensibles a la voz de Dios. Que aprendamos más bien a que en el mundo podemos encontrar tantas cosas. Escuché en estos días, o leí mejor dicho, que cómo evangelizar con la inteligencia artificial. ¿Puede la inteligencia artificial crear sermones? Y hay hoy en día, hermanos, increíblemente, hombres y mujeres, pastores que ahora dependen de la inteligencia artificial para crear un sermón o para... Ya nos hemos olvidado, muchos se han olvidado incluso de buscar, de estudiar la palabra de Dios. Sí, eso está pasando en este tiempo. La gente, hermanos, se está idiotizando por la misma tecnología. Es un beneficio que nosotros tenemos. No voy a decir como decía Gigi Ávila, que el televisor era el cajón del diablo y después tuvo una gran televisora. No, pero nosotros no podemos dejarnos dominar por lo que el ser humano ha creado.
Y debemos saber hasta dónde nosotros tenemos nuestros propios límites. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, hermanos, todo esto se está llevando, organizando para que el ser humano no se dé cuenta de que va hacia un precipicio. Y de que en medio de la iglesia también se ha establecido, se han metido diversas modos de pensar, de accionar, que están contaminando a la iglesia del Señor. Por eso Pablo les dice, miren, habiendo conocido a Dios, no le dan gracias, no lo glorifican, se envanecen en sí mismos, en sus propios razonamientos, porque sí, ya yo sé bastante, yo sé esto, aquello, y comienzan, y yo les digo también, como en otras oportunidades, a llenarse de incredulidad. Su corazón encallecerse, y su necio corazón comienza a llenarse de oscuridad. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde el hombre ha dejado su moralidad, su normalidad, y como dice ahí en el versículo 24, en el versículo 24 de Romanos 1, dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y a las bajas pasiones de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y si usted ha escuchado personas que dicen, oye, mira, parece ya como que estamos viviendo como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, pues sí lo estamos viviendo. ¿Y qué pasaba en Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasaba en esas dos ciudades? ¿Qué acontecía? Que Dios agarró y estaba Lot viviendo, mandó a 2 ángeles a buscar a ese hombre justo con su familia para salvarlos del castigo que se vertió sobre Sodoma y Gomorra. Pues dice el versículo 26 de Romanos, mire, por favor, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El mismo Satanás ha invertido y busca destruir por completo el orden natural de Dios. La homosexualidad, que prolifera cada vez más en el mundo entero, aunque por lo menos hay países donde han despertado, si se puede decir, y ya tratan de volver de cierta forma a esos pequeños principios de vida y moralidad. Sin embargo, hermanos, esto no va a detener la ola precisamente de lo que se viene sobre el mundo. Y necesitamos como iglesia nosotros ser y entender que somos la columna y el baluarte de la verdad. Hermanos, estamos viviendo tiempos donde el pueblo de Dios es cada vez más golpeado en el mundo entero. Viene un hombre que se hizo transexual, no lo dejaron entonces participar en una competencia de natación, y eso es noticia mundial, viral en el mundo. ¿Por qué? Porque están violentando sus derechos de mujer, entre comillas. Porque como quiso hacerse mujer, entonces le violentaron sus derechos. Pero resulta que lo que está pasando también en el mundo en contra de los cristianos, eso no es noticia, para nada. ¿Qué está pasando? En Siria, en este mes de febrero que pasó, van más de 1000 cristianos asesinados por musulmanes. Siria, un país donde en el 2011 había más de 2 millones de cristianos y ahora solo quedan 250.000. En Nigeria, desde el 2023, más de 2.500 cristianos han sido asesinados por terroristas musulmanes fulanis. Y en los últimos 13 años, más de 50.000 cristianos han sido asesinados por islamistas. En el Congo, en este mes de enero, hermanos, en este mes de enero 2025, fueron 50 cristianos asesinados a machetazos. Y en el mes de febrero, 70 cristianos más en una iglesia agarraron, llegaron, esperaron que se congregaran, cerraron las puertas y los decapitaron también. Todos los que estaban allí. En México, en uno de los pueblos, más de 100 familias han sido desplazadas de sus casas por el simple hecho de ser cristianos. Sin contar lo que sucede en Nicaragua, lo que sucede en Cuba, lo que sucede en China, lo que sucede en Corea del Norte y en tantos otros países. Cristianos perseguidos, asesinados, muertos.
por causa de Cristo, pero eso no es viral. Tiene que acontecer. Volviendo al relato bíblico que les di acerca de Daniel, del libro de Daniel. Estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, no seguían la corriente del mundo que los rodeaba y no aceptaban que adorar a esos dioses del rey Nabucodonosor. Ellos adoraban a Dios vivo. Y por supuesto entonces eso iba en contra de sus principios y en contra de sus convicciones. Y mire estos personajes, ellos no eran cualquiera, ellos eran gobernadores en una nación que no era la propia, eran extranjeros, eran hombres que ejercían autoridad y que respetaban las leyes de ese país, honraban al rey. Pero cuando este hombre, Nabucodonosor, se quiso colocar por encima de Dios, incluso hizo una estatua de oro, pero no una estatua chiquita. Mire que una estatua grande. Yo no sé si usted ha ido a... se me olvidó el estado que queda cerca de Mérida, donde hay una estatua de Trujillo, estatua de una virgen. Yo tuve la oportunidad de subir hasta allá arriba, gigante. Me imagino la estatua de Nabucodonosor de ese tamaño. Entonces, este hombre se fue por encima de Dios. Y entonces cuando las leyes impuestas fueron por encima de los principios de Sadrach, de Mesach y Abednego, y de Dios mismo, su convicción se hizo evidente y fue por encima de lo que se quería imponer. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando nosotros venimos y nos dicen, mira, usted sí es cristiano, pero ahora el Dios soy yo y tienes que adorarme a mí? ¿Qué harías tú, mi hermano? Mi hermana. Y si tú no lo haces, sabes que te vamos a matar, te vamos a asesinar. Así, reniega de ese Dios tuyo, reniega de ese Cristo tuyo, porque vas a ver morir a tus hijos. Y cuando nosotros decimos no, hasta aquí, nosotros somos personas que como cristianos respetamos las leyes, buscamos vivir en integridad, en principios, en buenos valores, pero cuando ciertas leyes van por encima de lo que Dios estableció en su palabra, tenemos que decir esto. Aquí no, basta. O como Lot, el hombre se afligía delante de Dios por lo que estaba aconteciendo en la ciudad en que vivía, y obviamente iban en contra de él. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual, el enemigo, nuestro enemigo, Satanás, cuando ve a hombres y mujeres que no van conforme a lo que él quiere, que vamos en contra de lo que él quiere para el mundo, la destrucción, entonces se molesta, se exacerba, se altera. Y cada vez entonces que los hijos de Dios entendemos realmente quiénes somos, cuál es nuestra encomienda, que somos instrumentos de Dios, somos atacados incesantemente para impedir que cumplamos el propósito de Dios donde fuimos colocados en dichos lugares. Y esta es la verdad para nosotros. Les decía el viernes, hermanos, estamos en una guerra. Y el domingo pasado, usted y yo somos guerreros de Cristo. Y estamos en una guerra porque el enemigo está atacándonos constantemente. Y utiliza sus drones como en la guerra de Rusia. Y no son drones mecánicos, son demonios que están allí constantemente vigilando alrededor, buscando a quién destruir. A usted, a mí, a todos nosotros. Pero nosotros tenemos que permanecer como Dios nos ha destinado a ser. Columna y baluarte de la verdad. Somos luz al mundo, somos la sal de la tierra, somos los embajadores de Cristo en este mundo. Amén, iglesia. ¿O es que está usted todavía como que, bueno, sí, estoy decaído, Señor? No, tenemos que fortalecernos. Tenemos que levantarnos, hermano. Y ese momento que vivieron los amigos de Daniel, los vivimos nosotros en este tiempo. Ese momento que vivieron los amigos de Daniel lo está viviendo la iglesia de Cristo en este tiempo. Y necesitamos convicción para mantenernos firmes en medio de este mundo, repito, que va a la inmoralidad completa. Y hay de aquellos que le dicen a lo bueno malo y a lo malo le dicen bueno. Hay de ellos, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, y su necio corazón entonces será entenebrecido. Amén, iglesia. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Necesitamos también determinación. ¿Determinación para qué? Para mantener nuestras convicciones.
Aún a pesar de correr incluso peligro en nuestras vidas, necesitamos determinación para mantener nuestras convicciones. En el capítulo 3, ahora en el versículo 16, de allí de Daniel, dice: Sadrach, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, se necesita convicción y se necesita determinación para enfrentarse cara a cara con un destino que puede significar para nosotros tortura, puede significar para nosotros pérdida de bienes o de seres queridos, o incluso la muerte misma. Sí. Y hermanos, no crea que eso pasa en Rusia, eso pasa en China, eso pasa en esto, eso pasó en aquello. Aquí no viene. Sí va a venir. Y sí va a estar. Y cada día más viene. Eso es como las personas que pensaban en el 2020 acerca del COVID. Eso fue en China. Oh, no, entonces eso fue allá, en tal lugar. Y cuando escuchó del primer caso en Estados Unidos, no, todavía está bien lejos. Y cuando escuchó el primer caso por allá, por Ecuador, bueno, está en Latinoamérica, pero ay, Señor, ayúdanos. No, el primer caso en Colombia, y más asustado. El primer caso en Venezuela, no, pero todavía. Y yo me recuerdo de los hermanos de los campos cuando venían para acá. Y hermano, cuídense. Ya nosotros habíamos pasado la primera oleada. Hermano, eso no llega para allá. Hermano, eso no va a llegar. Nosotros estamos fuertes. Y hermanos, la mortandad que hubo en el campo, que después cuando vi a esos hermanos que llegaban y me decían: oye, hermano, usted tuvo razón. Sí llegó. Hizo estrago. Porque nosotros no tuvimos la atención. Y esto va a llegar, hermanos. Tarde o temprano, porque la Biblia así lo describe. Y la iglesia necesita estar preparada, hermanos. Pero necesitamos fortalecer para ello nuestra fe. Es aquí, hermanos, donde podemos entender a plenitud lo que significa la fe. ¿Qué es la fe? Según el libro de Hebreos. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por mantenerse en la fe. Entonces, la fe no es la que se hace evidente en momentos buenos o momentos épicos, como ocurrieron con varios conocidos del Salón de la Fama de la Fe. Vaya, ahí en el libro de Hebreos un momento, versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos, cuando dice: y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hoy, hermanos, muchos de nosotros quisiéramos ser como esos grandes de la Biblia, como se nombran allí. Oye, mira, qué tremendo, como un Gedeón, que con 300 hombres, él vino e hizo correr a un gran ejército. Sí, pero ¿quién era realmente Gedeón? Al principio era un hombre que estaba acobardado. Y cuando el mismo ángel del Señor se le presentó, se asustó bastante, mucho, demasiado, y decía: ¿y cómo yo entonces voy a hacer? Yo no puedo. O que entonces de Barak incluso, porque Barak no se atrevió a dar un paso si Débora no la acompañaba. Y le digo al Señor entonces: como tú entonces no quisiste ser valiente y no quisiste obedecer directamente tú la voz de Dios, entonces la victoria no será por tu mano, sino que será por una mujer. Oh, hermanos, les digo esto. Estas personas tuvieron, sí es verdad, esas victorias, pero lo que no vemos es lo que ellos tuvieron que atravesar, por lo que tuvieron que pasar para mantenerse firmes en sus convicciones, para ser determinados a cumplir en obediencia a Dios, aún cumpliendo su vida peligro de muerte. Y es lo que nosotros también tenemos que observar.
Hay muchos otros en ese salón de la fama de la fe que no fueron nombrados por sus nombres propios, pero que teniendo fe, que teniendo determinación, que teniendo convicción, no tuvieron tampoco esas victorias evidentes de David o de Jefté o de Sansón. Sufrieron más bien mucho muertes terribles. Sufrieron muchísimo, pero ellos también ganaron mucho. Muchos más que aquellos que en ese tiempo se acobardaban y se entregaban porque no tenían la fuerza suficiente para presentar convicción y determinación. Si usted lee el versículo 35 de Hebreos, dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales este mundo no era digno, errando en los desiertos, los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron en ese momento lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir el autor de los Hebreos? Nos muestra que muchos hermanos en el mundo entero han sufrido incluso más que usted y más que yo. Usted ha tenido tristezas, ha tenido pérdidas, igual que muchos otros. Pero hay otros que han pasado por momentos más difíciles, situaciones más duras, y su convicción, su determinación debe ser ejemplo para nosotros. Porque a pesar de que padecieron, como la palabra nos dice, nunca negaron al Señor. Nunca se apartaron de Dios. Y aún siendo débiles, aún fallando en muchas otras cosas, venían al Señor y seguían adelante y se esforzables. ¿Cómo responderías tú, mi hermano, mi hermana, a un peligro o una amenaza de muerte a tu vida por causa de Cristo? ¿Cómo quedaría tu convicción y tu determinación? ¿Responderías como los 3 amigos de Daniel o simplemente te echarías para atrás? ¿Sabes? La convicción de ellos 3 se hizo evidente cuando ellos le dijeron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, ellos no colocaron excusas para tratar de salvarse a sí mismos. Ellos no vinieron y, bueno, rey, lo que pasa es que esto, aquello, no. Simplemente no nos arrodillamos. No tenemos por qué nosotros poner excusas. Y eso demuestra una fe firme, una determinación en medio de una situación que para muchos se echarían para atrás, hermano. ¿Por qué? Porque le dijeron, y vea en Daniel allí cuando dice: he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y con todo y eso, tuvieron esa fe. Pero también dijeron lo siguiente: y si no, pues sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, hoy en día no es la estatua de un hombre, un rey, pero las tentaciones se pueden convertir en ese tipo de estatua de oro a la cual la carne nos llama a rendirnos. La carne, nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones nos llama a rendirnos delante de ella. Y necesitamos en este tiempo también, hermanos, determinación para caminar en obediencia al Señor, para caminar en esa santidad a la cual el Señor nos llama y que usted y yo batallamos todos los días. Todos los días podamos pedirle al Señor: Señor, hoy que me levanto, que me diste una oportunidad más, ayúdame, Dios, a presentar buena batalla para no fallarte, para no caer, para que mi corazón esté limpio delante de ti, para que mis ojos estén puros delante de ti, para que mis pensamientos se llenen de tu presencia cada día. Ayúdame, Señor. Y si fallo, ayúdame a mirar mi falla, Señor, y a arrepentirme, a apartarme para seguir adelante el tiempo que me tengas en esta tierra. Pero para eso necesitamos también, hermanos, determinación. Determinación para batallar contra la tentación, para batallar contra nuestras debilidades, porque yo soy débil y usted es débil también.
En áreas de nuestras vidas que a veces ni nos damos cuenta tenemos muchas debilidades. Pero en esa debilidad, así como Pablo, podamos entender nosotros que cuando soy débil, que reconozco mi debilidad y vengo al Señor, me derramo delante de Él de rodillas y digo: Señor, aquí estoy yo. Aquí está lo débil que soy, lo nada que soy, pero eres tú quien está en mí. Obra en mí conforme a tu voluntad. Cámbiame, transfórmame, haz como tú quieres. Me entrego todo a ti, Señor. Y es allí donde el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos da la fortaleza que tanto anhelamos cada día por su presencia. Amén, iglesia. Necesitamos determinación, hermanos, para batallar contra los deseos de la carne, para batallar con los pensamientos que batallan contra nuestra alma. Hermanos, los hermanos necesitamos también en este tiempo convicción. Diga conmigo: necesito convicción para estar determinado a servir a Dios. ¿Sí o no? Necesito convicción para estar determinado. ¿Sabe para qué? También para soportar las pruebas que me puedan venir. Porque van a venir pruebas. Usted puede estar viviendo una prueba hoy en día. No sé cuál es. El Señor sí la sabe. Y como he dicho varias veces, la prueba que usted pueda tener, quizás para mí no sea fuerte, pero para usted sí lo es. O quizás la que yo tenga o la situación que yo esté pasando para mí no es fuerte, pero o para usted no es fuerte, pero para mí sí lo es. Hay personas que tienen diferentes fobias y en el diplomado que Dios me está permitiendo dar, precisamente estábamos compartiendo acerca de los TOC y las fobias. Cómo tratar con esas fobias, cómo tratar con esos TOC. Y no es fácil. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad, a algo. Y usted puede decir: miedo a la oscuridad. Por favor, pero son sus miedos, son sus debilidades. Y tienen que aprender a confrontarlas. Hay personas que tienen, hay hombres. Me río porque me recuerdo a un amigo altísimo, fuerte y todo esto. Pero no podía haber una cucaracha, una simple cucaracha, hermano. Porque Dios mío. Sí, y ese no daba un paso si no podía sacar. Y le decía a otro: sácala. No, pero sácala. Y una fobia. Y era su prueba. Era su prueba, hermano. Y yo venía y decía: pero este simple, una vez y ya, muerto. Pero le tenía miedo a eso. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que pedirle? Por eso le digo a usted, lo que yo me pueda estar sintiendo, mi debilidad, usted puede decir: ay, por favor, el pastor. Yo les digo, yo le tengo, mire, hermano, yo fui paramédico. Y yo llegué a un punto que yo agarraba una vía casi como que, sí, inyectaba perfectamente. Pero yo le tengo fobia a las agujas, hermano. Mire que eso... Aquí está quien es el único que permito que me inyecte, porque ya conoce cómo soy yo y me lleva ahí poquito a poco. Y esa es mi fobia. Y he tenido que aprender, hermanos, en todos estos tiempos. Mire que cuando tuve en la operación, ay Dios mío, hermano, y que tuve que aprender a dominar y a pedirle: Señor, ayúdame en esto porque esto me afecta terriblemente. Ahora, pongo estos ejemplos. ¿Por qué? Porque somos débiles, pero este reconocimiento no es la excusa para nosotros permanecer en una debilidad. Escuche esto: el reconocimiento de que usted es débil no tiene que ser la excusa para que usted permanezca en eso. El reconocimiento de que usted tiene una debilidad es para decir: Señor, yo soy débil, necesito de tu fuerza, porque como dice Pablo, cuando yo soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte. Soy fuerte por medio de Cristo Jesús. Por medio del Señor. Y en Él entonces me ayuda a desarrollar la convicción suficiente. Pero para desarrollar la convicción debo alimentar mi fe. Debo fortalecer mi fe y mi credulidad de que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Cristo está conmigo. El Señor está contigo. El Señor te va a sustentar. El Señor te va a guiar. El Señor no te va a dejar solo. Y el Señor te va a hacer más que victorioso por medio de su poder. Amén. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos convicción para afrontar las consecuencias con valentía. Porque vamos a tener consecuencias. Como hijos de Dios, cuando caminamos en obediencia a Él, vamos a tener galardones del Señor.
Pero vamos a tener consecuencias del mundo que no quiere honrar a Dios, que no quiere agradar a Dios. Vamos a ser execrados, vamos a ser aquellos que no vamos a encajar. Veía una figura de un rompecabezas, ¿no? Y estaba el rompecabezas del mundo y estaba otro como cristiano. Habían dos y no encajaba en ninguno de los dos lados. Y uno de los que no encajaba dijo, pues si no encajo, no encajo. Y siguió su camino. Pero hubo otro que quería encajar en el mundo y ¿sabe lo que hizo? Agarró un serrucho, se picó un pedazo y botando sangre quiso encajar a la fuerza en el mundo. Entonces, para mí fue bastante explícito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, no siendo de este mundo, como decía la semana pasada, vivimos en este mundo, mas no somos de este mundo, queremos encajar en un mundo que no honra a Dios, nos herimos, nos autodestruimos. Y vamos entonces, lamentablemente, caminando en contra de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque por querer encajar en el mundo, entonces no queremos afrontar, por no entonces encajar en el mundo, sino seguir a Dios, sabemos que vamos a afrontar consecuencias. Vuelvo a Daniel. Y entonces la historia principal. Cuando ellos le dijeron, mira, sepas, oh Dios, que nosotros no nos vamos a someter, ni te vamos a adorar, ni vamos a adorar tu imagen, y nuestro Dios nos salvará. Y si no nos salva, pues no lo vamos a adorar. Y dice entonces Nabucodonosor se llenó de ira y cambió su aspecto contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, con sus calzados, con sus turbantes, con sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y esto me da también otra gran enseñanza. Cuando la iglesia de Cristo se determina a obedecer su palabra, a sujetarse al Señor, a honrarle al Señor, vuelvo a repetirlo, el enemigo se va a llenar de una gran ira y va a buscar la forma de destruir tu determinación y tu convicción como pueblo de Dios. Y lo va a hacer de tal forma que el ataque, hermanos, va a ser mayor de lo acostumbrado. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a enviar demonios poderosos que son de su ejército para accionar, para influenciar en tu vida, para influenciar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que trabajan en el mundo, influenciando incluso a los que tienen autoridad. Y eso es lo que vemos en el mundo entero. En Siria habla el nuevo presidente, por ejemplo, no dice nada de los ataques a los cristianos. Nada. Entonces, ese que tiene autoridad para detener lo que está ocurriendo, pues simplemente se queda callado. ¿Por qué? Porque está dominado también. Hay un principado que está sobre esas personas que van contra el mismo pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí, hermanos? Obviamente, hay ataque del enemigo. Entonces, le doy esta noticia vieja para que usted entienda esto. En el 2020 hubo un personaje llamado Hamed Shahid, que era en ese momento el relator especial de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál fue la frase que dijo este hombre? Escuche bien. Él dijo lo siguiente. Dijo que la iglesia cristiana en el mundo es el principal estorbo para establecer el nuevo orden mundial por sus principios morales, familiares y espirituales. Y se convierte en enemiga del mundo. Y según sus palabras textuales, dijo, es necesario meter a la iglesia cristiana en cintura para poder realizar nuestros planes. Y eso fue en el 2020. Y ellos han seguido accionando. Esa gente, hermanos. Y esa agenda sigue. La agenda de 2030 para gobernar el mundo, para establecer ese nuevo orden mundial, sigue. Y la iglesia no está dentro de esos planes, no encaja. La iglesia de Cristo no encaja. La iglesia de Cristo necesita para ellos ser destruida, ser eliminada. Y la prueba está sobre la iglesia, hermanos. Y la prueba que viene sobre la iglesia cada año más no es cualquier cosa.
Y así como Nabucodonosor ordenó calentar el horno 7 veces más de lo habitual, así se sigue presentando más el ataque de parte de Satanás contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, y no tarda, porque la orden apremiante es que se cumpla. Y no importa quién seas, no importa dónde estés. Así de sencillo. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron atados con sus vestiduras de gobernante. De una vez, no quítenle la vestidura, nada. De una vez átenlos. Y esto nos indica que no le importa qué posición tenga, si se encuentra en este mundo y hace algo que no va contra los principios de ellos, listo. Eso como la gente que están deportando, hermano. Lo agarraron y con la ropita que lo agarraron lo sueltan en los otros países. Y no importa lo que tenga, ni carro, ni casa, ni nada, hermano. Y lo que tengan esas personas en ese lugar de donde los deportan, eso vienen, lo agarran, los tiran a la basura, los botan, etc. No importa nada, hermano. Y eso está pasando también y va a pasar, hermanos. Me recuerdo la historia de Esther, cuando Mardoqueo le dijo a Esther estas palabras: ¿crees tú que por ser la reina te vas a salvar de la purga que se viene sobre el pueblo de Israel? No te creas eso. ¿Quién sabe si Dios te ha puesto en ese sitio, en ese momento, para que tú seas instrumento de Dios? Para algo estás allí. Hermanos y hermanas, les digo, la prueba más fuerte se acerca para la iglesia del Señor. Y necesitamos estar preparándonos para ello. Va a haber personas que me van a decir, o no sé si de acá o no sé de dónde, está loco, o esto, porque hoy es el tiempo hoy es el tiempo del milagro, viene el avivamiento del Señor. Puede venir avivamiento, pero yo he entendido algo muy claro, hermano. Avivamiento, cuando viene viento, viene persecución también. Viene persecución para la iglesia de Cristo. Dios da avivamiento, sí, pero también el enemigo responde y viene a peligro de muerte. Y nosotros tenemos que estar advertidos. Nosotros tenemos que estar preparándonos espiritualmente, en nuestras convicciones, en nuestra determinación de seguir lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ruego al Señor, hermanos, y pido al Señor que la iglesia en Venezuela siga teniendo la libertad que ha tenido. Pero ¿y si no? ¿Y si no, iglesia? Por esto es urgente, hermanos, aprender a ser como estos 3 hombres y caminar de ahora en adelante con determinación, con convicción, con fe, con voluntad, con firmeza en cumplir lo que hemos sido llamados a cumplir. Y es necesario, iglesia, determinación para creer las promesas de Dios, que Él nos sostendrá en medio de la prueba. ¿Creo o no esto, hermano? Dígale que está al lado suyo: Dios te va a sostener en medio de la prueba. En Daniel sigue diciendo la historia: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, escuche bien esto, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué es lo que me determina a mí esto? Que hay repercusiones de aquellos que atentan contra el reino de Dios, contra los hijos de Dios. Que los que van contra los hijos de Dios no se crean que van a estar tranquilos. Sí, vencimos. Hermanos, como seres humanos estamos propensos a morir, nuestro cuerpo carnal a fallar. Sin embargo, hay aquellos que atentan contra el pueblo de Dios, pero el Señor cuida de su pueblo. El Señor cuida de nosotros. Estos hombres fuertes, escuche bien, obedecieron la orden apremiante del rey. Pero antes de que estos 3 fueran arrojados al horno, esos hombres fueron alcanzados por la llama de fuego y murieron. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es justo y que Dios es vengador de los suyos. Y cuando su pueblo acciona en obediencia, en sujeción al Señor, el Señor nos va a guardar. ¿Cómo? No lo sé. Pero el Señor nos va a guardar. Y nos va a guardar de aquellos que atentan contra los hijos de Dios. Amén, iglesia. Imagínense ustedes, me recuerdo otra vez el relato de Esther. Este hombre llamado Amán
Había levantado una horca para ahorcar a Mardoqueo. ¿Quién fue ahorcado en esa horca? El mismo Amán. Sí, porque Mardoqueo se sostuvo. Entonces, hermano y hermana, Dios está con aquellos que le buscan y le obedecen. Dígale que está al lado suyo: hermano, Dios está contigo. Si le buscas y le obedeces, Dios está contigo. Y no te va a soltar en medio de la prueba. Y aunque nos tocare partir de esta tierra, tendremos en Él el mayor premio, el más grande galardón que podamos jamás recibir en esta tierra: la salvación, la vida eterna. Y como dice la palabra, seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo cuando venga con su iglesia para establecer su reino milenial en esta tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Mi hermano, mi hermana, Dios es vengador de sus hijos. Mateo capítulo 18, versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asna y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Iglesia, necesitamos convicción para creer que el Señor está con nosotros y que en medio de la prueba, en medio del fuego, Él nos va a sostener. Mire el relato. Cuando lanzaron a los 3 hombres, dice que el rey se espantó. Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué? Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no fueron 3 varones atados en el fuego? ¿No están allí? Y respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: pero yo veo 4 sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de 2 dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y le dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces ellos salieron de en medio del fuego. Hermanos, qué palabra tan preciosa es esta para mí. Qué palabra tan poderosa es esta para nosotros. Que cuando nosotros permanecemos allí, en obediencia, en amor al Señor, eso no significa que Dios no nos va a salvar de la prueba, porque pasaremos por pruebas, pero significa que en medio de la prueba, nuestro Salvador, nuestro Jesús, permanecerá con nosotros. Estará con nosotros y nos sacará de en medio del fuego de la prueba. Pero el Señor demanda que cumplamos su encomienda, hermanos y hermanas. Porque Dios está llamando hoy a hombres y mujeres con determinación y convicción para hacer que aún los gobernantes poderosos vean el infinito poder de nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Había un predicador que una reina, siempre se me olvida el nombre, no sé, creo que si era la reina de Escocia, pero se me olvida el nombre del predicador. Y esta reina decía: le temo más a un ejército de 3,000 hombres que a este predicador de rodillas orando delante de Dios. Perdón, al revés. Voy a editar eso. Esta reina decía: le temo más a este hombre predicador orando de rodillas ante Dios que a un ejército de 10,000 hombres. Sí, hermano, así sí es. Cuando la iglesia, hermanos, se establece a orar, a buscar a Dios en espíritu y verdad, mire, no hay reino que valga. No hay reino de las tinieblas empoderado, establecido, como le quiere decir la gente hoy. No hay atadura, no hay fortaleza espiritual demoníaca que pueda estar en un lugar. Es derrumbada, es destruida en el nombre de Jesús, porque el Señor respalda al pueblo que le busca y le adora. Seamos guerreros del Señor, hermano. ¿Usted es un guerrero del Señor? Le estoy preguntando, ¿usted es una guerrera del Señor? Lo dice como que, bueno, sí, voy para la batalla, pero voy asustado. Yo también, no se preocupe, que yo también voy asustado para las batallas. Pero Cristo está contigo. ¿Y sabe dónde se forman los guerreros del Señor? En las peores batallas. En las peores batallas, en las más fuertes. Allí es donde se forman los guerreros del Señor, donde se prueban. Y hoy el Señor nos está diciendo: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis guerreros y mis guerreras? ¿Diremos acaso como dijo Isaías? ¿Qué dijo Isaías?
Isaías capítulo 6, versículo 8 dijo: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos decimos esto, hermano? Recuerde lo que dice el Señor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Y sabe lo que dice Mateo 16, 25? Mire lo que dice: y todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Termino aquí con esto diciéndole, hermano, hoy el Señor te llama por tu nombre. Hoy el Señor te dice por tu nombre y te exhorta y te dice: Elías, cumple tu ministerio. Te dice: José, cumple tu ministerio. Te dice: Ale, cumple el llamado que te he hecho. Te dice también: Josefina, cumple tu ministerio. Nos dice a todos nosotros hoy: ánimo, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, no temas, mi galardón viene pronto. Dígale que está al lado suyo: hermano, tu galardón viene pronto en Cristo Jesús. Tu galardón viene pronto en Cristo Jesús. Y aunque nos tocare morir, hermano, bien sea por causas naturales o por causas de Cristo, al partir de esa tierra tendremos el premio no solo de la vida eterna, sino de esas coronas que están destinadas a los que perseveran hasta el fin. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Póngase de pie, mi hermano y mi hermana. El Señor conoce la situación por la que estás pasando tú hoy, más que cualquiera. Y hoy por medio de su palabra nos dice: no desmayes, no decaigas. He aquí, vengo pronto, dice el Señor. Vengo pronto. Y vengo para galardonar a los que perseveren hasta el fin. Hoy no estamos aquí por casualidad, iglesia. Hoy el Señor me ha puesto para dar esta palabra, pero me la dio a mí primero. Me la dio a mi corazón primero. Y me ha ayudado, me ha fortalecido grandemente, hermano. Y hoy el Señor también me da ese ánimo de decirles: Cristo está a las puertas. Cristo está a la vuelta de la esquina. Aunque yo no sé el tiempo, quisiera yo decir dentro de 10 años, no lo sé, no lo voy a decir porque no sé. Pero el tiempo que se tome, y bien sea que me toque yo partir ya de vejez o como Él quiera, pero seguiré predicando: Cristo viene. Y hoy es el llamado para ti y para todos nosotros. Hermanos, permanezcamos firmes, porque el mundo va a atacar a la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo tiene que seguir siendo columna y baluarte de la verdad. Hermanos, rogamos al Señor por determinación y por convicción, para no desmayar, sino para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú demuestras, Señor, que cosas grandes, difíciles pueden venir sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Pero también tú muestras, Señor, que en medio de la dificultad, en medio del fuego de la prueba, tú sostendrás, tú nos sostendrás, tú nos afirmarás, tú nos fortalecerás. Oh Señor, danos determinación, danos convicción para permanecer firmes en medio de la prueba, para no desmayar cuando venga la tentación, sino para permanecer en ti, Dios, para caminar en honra y gloria a ti, en santidad, y para cumplir el propósito por el cual nos has llamado. Tú conoces mi debilidad, tú conoces nuestras debilidades más que nadie, pero hoy, Señor, las entregamos en tus manos y queremos hacernos fuertes en ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adora a Dios y díselo. Y lo tengas que atravesar, llamas de hombre con fe. Aleluya. Gracias, Señor. No tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú vas a ver, y allí tú vas a encontrar
victoria. Cada vez que en la ropa Gracias, Señor. Danos fuerza, Señor. Danos determinación. Danos convicción para seguir adelante. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Gracias, Dios. Oh Padre, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Señor, tú ves, y te lo vuelvo a hablar, Señor, cada corazón, cada debilidad, pero también ves nuestro anhelo de ti, nuestro anhelo de amarte más, de honrarte, de servirte. Oh Señor, perdónanos en nuestras fallas y levántanos en ti. Y que como iglesia podamos cumplir con el llamado, con el propósito por el cual nos es establecido en este lugar, en esta tierra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Dios. Fortalece al que está desalentado. Levanta al que está caído. Y ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si va a aplaudir en alabanza, Dios hágalo con fuerza, porque Él es quien se lo merece. Dele la gloria a Dios, hermano. No. Dele la gloria a Dios, iglesia. Dele aleluya al Señor. Dígale aleluya. Gracias, Dios.